Pero vamos a otros temas contigo, Víctor Gálvez. ¿Dónde te encuentras? Muy buenas tardes. Nos ubicamos en calles de la colonia Roma, donde se ha movilizado tanto personal paramédico como elementos de la Policía de Ciudad de México, todo esto para iniciar el acordonamiento a lo largo de la calle Córdoba y Chiapas, derivado de la detonación de dos impactos. Dos asaltantes las pertenencias a quienes se encontraban en la zona exterior. Eran cerca de las 4 de la tarde en la colonia Roma, uno de los barrios más concurridos, turísticos y sofisticados de la Ciudad de México. En el restaurante Pargot, ubicado en la esquina de Chiapas y Córdoba, los comensales disfrutaban del almuerzo bajo la tranquilidad habitual que caracteriza a esta zona bohemia. Entre ellos se encontraba el abogado Carlos Leiva, acompañado de un hombre y una mujer. Nada hacía prever que, en cuestión de segundos, ese sitio se transformaría en el escenario de un atentado directo. Cámaras de seguridad captaron el instante exacto. Un individuo con casco de motociclista ingresó con paso decidido al establecimiento, caminó directamente hacia la mesa donde estaba Leiva y, sin mediar palabra, sacó un arma corta. Apuntó a la cabeza del abogado, pero el arma falló. Se trabó en varias ocasiones, no se disparó ninguna bala. El silencio del restaurante se rompió con los gritos. Carlos Leiva saltó de su silla y corrió hacia la cocina, mientras sus acompañantes se agachaban, aterrados. El agresor, frustrado, salió del lugar y, desde la banqueta, efectuó 2 disparos más, esta vez hacia el interior. Una de las balas rompió una ventana, pero afortunadamente nadie resultó herido. Toda la secuencia quedó grabada en video. Según el informe oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 2 personas fueron atendidas por crisis nerviosas, pero no hubo lesionados. El atacante escapó rápidamente en una camioneta Suzuki roja con negro, sin placas, que lo esperaba afuera con otro individuo al volante. Testigos señalaron que el agresor no portaba cubrebocas ni gafas oscuras, un detalle que llamó la atención de las autoridades, ya que parecía conocer perfectamente el lugar. Ingresó por el acceso principal, sabía con exactitud dónde estaba su objetivo y huyó en segundos por una ruta con poca vigilancia. Vecinos del área indicaron que la camioneta se dirigió hacia la colonia Doctores, lo que activó de inmediato un cerco de seguridad coordinado con el C2 y el C5, utilizando cámaras de videovigilancia para rastrear el vehículo. Sin embargo, hasta el cierre del reporte no se había logrado su localización. La noticia se viralizó de inmediato. El periodista Carlos Jiménez confirmó que el blanco del atentado era, efectivamente, Carlos Leiva, un abogado de alto perfil que ya había recibido amenazas anteriormente. Según fuentes cercanas, Leiva había comentado a personas de confianza que sospechaba estar en peligro. Lo que nadie imaginaba era que el intento se realizaría a plena luz del día, en una de las zonas más transitadas de la ciudad. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se pronunció inmediatamente a través de redes sociales, condenó los hechos y señaló con firmeza que se trató de un ataque directo, con características propias del crimen organizado. Esto no fue un robo, fue un intento de ejecución, afirmó, y añadió, el narco está avanzando en la capital y debemos responder con decisión. Mientras tanto, el restaurante Pargot suspendió actividades de forma temporal. Los empleados, aún en estado de shock, declararon a medios de comunicación que el atacante sabía exactamente a quién buscaba. No fue al azar, dijo uno de ellos. Sabía quién era. No gritó, no exigió nada. Solo entró y apuntó. En apenas unos segundos, un lugar de convivencia se convirtió en un escenario de pánico. Las imágenes del intento, compartidas por Imagen Noticias, muestran con claridad el momento en que el agresor acciona el arma sin éxito. Un hecho que pudo terminar en tragedia, pero que, por un fallo mecánico, se convirtió en una segunda oportunidad para la víctima. Ahora, la atención está centrada en la respuesta de las autoridades, porque lo ocurrido en la Roma no es un incidente aislado. Es parte de un fenómeno que se expande, la presencia de grupos armados que operan en zonas céntricas sin temor a ser identificados. Y mientras la investigación continúa, una pregunta sigue sin respuesta. ¿Quién envió al atacante y por qué Carlos Leiva era su objetivo? Tras los primeros minutos de confusión y alarma en la colonia Roma, las autoridades comenzaron a armar el rompecabezas. El atentado contra el abogado Carlos Leiva no fue un acto improvisado. Cada elemento de la escena, desde el ingreso del agresor, el tipo de vehículo utilizado, el perfil del objetivo, hasta la forma de ejecución del intento, apuntaba a una estructura organizada, planeada con precisión y con respaldo logístico.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, fue una de las primeras en alzar la voz. Fue una de las primeras figuras públicas en decirlo con claridad: esto no fue un acto aislado. Tiene el sello del crimen organizado. No podemos permitir que esto se normalice en nuestras calles. La jefa delegacional denunció sin rodeos que la Ciudad de México está siendo infiltrada por redes delictivas que antes operaban en zonas periféricas, pero que ahora se desplazan con facilidad por áreas de alto perfil. Este ataque no ocurrió en un barrio marginado. Fue en la Roma, uno de los lugares más transitados, turísticos y vigilados de la ciudad. Eso nos dice mucho, declaró. El vehículo utilizado para la huida, una camioneta Suzuki roja con negro, sin placas visibles, fue otro indicio clave. La ausencia de matrícula no es casual. Según expertos en seguridad, este tipo de automotores suele emplearse en operaciones donde el propósito es ingresar y salir sin dejar rastro, confiando en rutas previamente estudiadas y en el conocimiento del entorno urbano. Un testigo afirmó que el conductor sabía exactamente cómo escapar, evitando las cámaras del C5 con movimientos cuidadosamente planificados. El agresor, por su parte, no llevaba cubrebocas ni gafas oscuras. Su rostro fue parcialmente captado por las cámaras del restaurante, un detalle que llamó la atención de los investigadores. Se sospecha que podría tratarse de alguien familiarizado con la zona, quizá incluso un vecino o colaborador de algún establecimiento cercano. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de ataque directo, lo que en términos institucionales equivale a un intento de homicidio con premeditación. Aunque no se han revelado detalles sobre el posible motivo, fuentes cercanas al caso confirmaron que Carlos Leiva ya había recibido amenazas anteriormente, presuntamente por litigios vinculados a temas empresariales y disputas sobre bienes inmuebles. El nombre de Leiva, aunque poco conocido públicamente, circula en círculos jurídicos de la capital como el de un abogado de carácter firme, con vínculos en casos de alto impacto y enfrentamientos con sectores económicos influyentes. La posibilidad de que el atentado esté relacionado con alguna disputa legal no ha sido descartada. Sin embargo, lo que más inquieta a la ciudadanía es la naturalidad con la que se ejecutó el ataque, a plena luz del día, en una zona repleta de cámaras, restaurantes, bares, turistas y trabajadores. Para muchos, el intento no fracasó solo por una pistola trabada, sino por un factor fuera del control de los atacantes: el azar. Especialistas en temas de seguridad afirman que este caso confirma una tendencia preocupante: la expansión del crimen organizado en zonas urbanas de alto valor estratégico. Lejos de mantenerse en los márgenes, estas redes han aprendido a operar en el corazón de la ciudad, donde el impacto mediático es mayor y el mensaje, implícito o explícito, se multiplica. Porque lo ocurrido en Pargot no fue solamente un atentado contra un individuo, fue un mensaje claro de que ni siquiera en los sitios más concurridos se está a salvo, de que cualquier persona puede convertirse en blanco, y de que la impunidad, por ahora, sigue vigente. En los días siguientes, el caso se convirtió en tema central de noticiarios, columnas de opinión y foros ciudadanos. Algunos pidieron mayor presencia policíaca en la colonia Roma, otros exigieron una investigación a fondo sobre la posible protección institucional de la que gozan ciertos grupos criminales en zonas específicas de la ciudad. Mientras tanto, el agresor continúa prófugo. La camioneta utilizada para la huida no ha sido localizada, y el rostro del atacante, aunque parcialmente captado, aún no ha sido vinculado oficialmente con ninguna ficha pública. Pero algo quedó claro para todos: lo que sucedió en ese restaurante no fue casualidad, y el mensaje detrás del atentado no puede ser ignorado. La colonia Roma, considerada durante años uno de los barrios más seguros, vibrantes y artísticos de la Ciudad de México, fue sacudida por el eco de una violencia que parecía lejana. Un intento de ejecución, en plena luz del día, dentro de un restaurante frecuentado por profesionales, turistas y familias, rompió el espejismo de seguridad que muchos habitantes daban por sentado. Tras los hechos ocurridos en Pargot, el sentimiento dominante en la zona no era solo alarma, sino una sensación de traición urbana, como si el pacto no escrito de cierta inmunidad para las colonias de alto perfil social y económico se hubiera quebrado. En entrevistas con medios locales, varios vecinos compartieron su inquietud. Una mujer de mediana edad, residente desde hace más de 10 años, relató: vi la camioneta estacionada antes del ataque. Me pareció sospechosa, pero jamás imaginé algo así. Cuando vi al tipo correr con casco y subirse como si nada, entendí que esto ya no es un barrio seguro. Es un lugar vulnerable.
Otra vecina comentó que la Roma ha cambiado en los últimos años. De ser un rincón bohemio y cultural, se ha transformado en un espacio donde conviven galerías de arte y cafeterías con movimientos cada vez más frecuentes de actores ajenos a esa estética urbana. Vehículos sin placas, motos de alta cilindrada y personas que claramente no residen en la zona, pero que la recorren como si la conocieran a la perfección. Las imágenes del ataque se difundieron rápidamente por los grupos vecinales. Las cámaras del restaurante, así como grabaciones tomadas por transeúntes, sirvieron para reconstruir la escena en cuestión de minutos. La pregunta que se repetía en todos lados era la misma: ¿cómo es posible que alguien pueda entrar a disparar en un restaurante lleno y salir ileso sin ser detenido? Las autoridades activaron un operativo de búsqueda, pero los resultados hasta el momento son inciertos. Aunque se informó que el C5 rastreó la camioneta hasta la colonia Doctores, no se han realizado detenciones ni se ha confirmado la identidad del agresor. Este silencio institucional comenzó a generar molestia entre los habitantes. Algunos incluso organizaron una reunión comunitaria para exigir mayor presencia policial, más patrullajes y revisión de puntos ciegos en las cámaras de vigilancia. Para muchos, el incidente confirmó que no importa cuánto cueste la renta o qué tan bonita esté una calle, la violencia puede irrumpir por la puerta principal sin aviso. El abogado Carlos Leiva, víctima del ataque fallido, no ha emitido declaraciones públicas desde el hecho. Sin embargo, su nombre ya circula como símbolo de una creciente sensación de inseguridad dirigida, donde las amenazas no son generalizadas, sino personalizadas, planificadas y ejecutadas con conocimiento de horarios, rutinas y espacios cotidianos. Los restaurantes y cafés de la zona han empezado a tomar precauciones. Algunos modificaron sus horarios de cierre, otros instalaron botones de pánico, y hay quienes ya consideran contratar seguridad privada para reforzar la percepción de protección entre clientes y residentes. Lo más grave no fue el ataque en sí, sino la rapidez con la que el atacante escapó y el silencio que le siguió. Porque en barrios como la Roma, donde cada esquina cuenta con una cámara, cada entrada con un código digital y cada comercio con un lector facial, la huida del agresor se siente como un mensaje claro: la impunidad también sabe moverse con estilo. Mientras las autoridades aseguran que investigan, que hay líneas abiertas y que el caso no se cerrará sin responsables, la gente que vive, trabaja y transita por la colonia ya no ve igual sus calles. Ahora, al sentarse en una terraza, al caminar por la acera o al esperar en la fila de un café, el recuerdo del casco, la pistola y la fuga repentina se ha instalado en la memoria colectiva. La Roma ya no es lo que era. Y lo que viene ahora depende no solo de capturar al responsable, sino de reconstruir la confianza que se perdió en un solo disparo que, por fortuna, no salió. Después de días de incertidumbre, videos filtrados y reclamos ciudadanos, el silencio institucional se rompió. Fue Omar García Arf, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien finalmente tomó la palabra. Lo hizo con su estilo habitual, directo, sin adornos y con un mensaje firme. Ningún ataque directo quedará impune en esta ciudad. Los responsables serán localizados y presentados ante la justicia, sin importar el tiempo que eso tome. Con esas palabras, Arf activó una operación de búsqueda prioritaria y confirmó que el caso del restaurante Pargot está siendo tratado como de alta sensibilidad, no solo por el perfil de la víctima, sino por la forma en que se ejecutó el intento y lo que representa: un grupo armado actuando con precisión en plena zona turística. Desde la sede de la Policía Capitalina se coordinó el despliegue de unidades tácticas especializadas en rastreo urbano. Se sumaron elementos de inteligencia operativa, análisis de rutas de escape, revisión de placas vehiculares con tecnología de reconocimiento y monitoreo satelital de los dispositivos activados el día del ataque. De forma paralela, se solicitó apoyo a las unidades de inteligencia del C5 para examinar todas las grabaciones de cámaras en el perímetro de Roma Norte, Doctores, Condesa y Juárez, con el objetivo de reconstruir los movimientos de la camioneta utilizada para la fuga. Arf dejó claro que no descansarán hasta tener identificados al ejecutor y al conductor. El funcionario también sostuvo reuniones con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alexandra Rojo de la Vega, quien había denunciado con firmeza la infiltración del crimen organizado en zonas céntricas. Ambos coincidieron en la necesidad de reforzar la seguridad en corredores gastronómicos y comerciales. Como medida inicial, se ordenó la instalación de nuevos botones de emergencia y la revisión de cámaras privadas de establecimientos cercanos. Pero, más allá de las acciones concretas, el mensaje de Arf buscó enviar una señal clara. La Ciudad de México no será territorio para quienes buscan actuar con impunidad.
En sus declaraciones fue enfático al señalar que los patrones de violencia del norte y occidente del país no deben trasladarse al corazón de la capital. Sabemos que existen estructuras delictivas que intentan infundir temor en zonas donde la gente se siente segura. Por eso, este caso no se investigará como uno más, se perseguirá como un ataque contra la estabilidad de la ciudad. Fuentes internas confirmaron que ya hay avances significativos en la identificación del agresor, gracias a tecnología de reconocimiento facial y al análisis de movimientos en redes sociales. También se indaga si existen vínculos con litigios complejos, empresas en conflicto o incluso ajustes de cuentas por disputas patrimoniales. Mientras tanto, Carlos Leiva, la víctima del atentado fallido, permanece resguardado. Su círculo más cercano ha reforzado las medidas de seguridad y, aunque no ha emitido comunicados públicos, se sabe que ha colaborado con las autoridades aportando datos clave para la investigación. En la colonia Roma, la tensión continúa. Aunque se han intensificado los patrullajes y la presencia policial es más visible, el temor entre vecinos, comerciantes y restauranteros persiste. Varios negocios han solicitado asesoría para implementar protocolos de protección y se han reactivado chats vecinales con contacto directo a mandos de seguridad. Lo ocurrido en el restaurante Pargot se convirtió en una fractura en la percepción de seguridad en la zona, pero también en una oportunidad para replantear el modelo de vigilancia en espacios urbanos de alto tránsito. En los días posteriores, ARF visitó la zona acompañado de mandos superiores, caminó entre los locales, saludó a trabajadores y reafirmó su compromiso de que la Ciudad de México no será territorio de células armadas ni de ajustes clandestinos de cuentas personales. Y aunque el agresor aún no ha sido capturado, su rostro ya circula en bases de datos, y su escape está registrado en rutas que ahora son monitoreadas minuto a minuto. La cacería ha comenzado y, en palabras del propio ARF, quien ataca a una persona a plena luz del día en una zona llena de familias, atenta contra todos, y no lo vamos a permitir.